La CONCACAF anunció la segunda edición de la CONCACHAMPIONS femenina que regresará este año y además también confirmó todos los detalles con respecto a fechas, formato, equipos que ya han asegurado su presencia y hoy en este video vengo a contarles absolutamente toda la información que necesitan para disfrutar de esta competición. Bueno, y este es precisamente un tema que me tenía en incertidumbre durante las últimas semanas porque CONCACAF no se había pronunciado al respecto y ya parecía que el proyecto el año anterior se lanzó con una estabilidad para jugar esta Copa de Campeones femenina año tras año y en efecto así será, pero duraron mucho en pronunciarse y en ese sentido pues empezó un poco la incertidumbre, pero ya se confirmaron todos los detalles como les estaba diciendo, incluso al igual que el año anterior que el mismo día se realizó el sorteo de este torneo de la Centroamericana y de la Copa del Caribe. Este año será exactamente igual, el próximo martes 3 de junio serán esos 3 sorteos continuos, seguidos, y aquí estaré por supuesto para informarles. Pero hoy nos centramos en qué es lo que se confirmó y cómo se va a disputar esta segunda edición. Lo primero de recordarles que la primera edición aún no ha finalizado. Este es el tema que estaba pendiente de ver si CONCACAF iba a cambiar el tiempo que transcurría entre la fase de grupos y el Final Four. Les adelanto que no lo ha cambiado, pero bueno, como el año pasado se disputó la fase de grupos, todavía estamos a la espera de ese Final Four que será, de hecho, a finales de este mismo mes, entre el 21 y el 24 de mayo, allá en San Nicolás de los Garza, en el estadio universitario de Tigres, que se van a disputar esos duelos entre precisamente Tigres y Portland Thorns, y América y New York, New Jersey, Gotham, que serán las semifinales de esta primera edición para buscar a las primeras campeonas de la CONCACAF. Pero aún sin haber finalizado esta primera edición, les decía que ya se confirmó todo el tema de esta segunda. Hay una novedad que no es una novedad, digamos, de la segunda edición, pero sí es un tema que no había podido comentarles y es la clasificación a 2 nuevas competiciones de la FIFA. A la Copa de Campeones de la FIFA, que es básicamente la Copa Intercontinental, digamos, que se juega en masculino, en femenino se va a llamar Copa de Campeones de la FIFA, y también al Mundial de Clubes femenino de la FIFA, que es básicamente el Mundial de Clubes, igual que como se disputa también en masculino. Así que pues ahora esta CONCACHAMPIONS tendrá acceso a esas 2 competiciones, como también se hace en la rama de hombres. ¿Cómo es el formato? Bueno, en el formato no hubo ningún cambio, seguirán siendo 2 grupos de 5 equipos cada uno de ellos, donde se va a jugar en este formato que no nos gusta para nada, con 2 partidos en casa y 2 partidos de visita, y solamente se enfrentan una vez contra cada uno de sus rivales de grupo, y al final de la fase de grupos los primeros 2 lugares avanzan a las semifinales, primero contra segundo y viceversa, y así se forma ese Final Four que será el próximo año. Así que en cuanto al formato no cambia nada, excepto que el año pasado tuvimos una ronda previa. Si recuerdan bien, se disputó un partido, si no me equivoco, entre la representante de El Salvador y la representante del Caribe. No era del Caribe, era de Jamaica, y Jamaica perdió su cupo. Eso era lo otro que les iba a comentar y lo vamos a comentar más adelante, pero el tema es que ahora hay 10 participantes, es decir, hay 10 equipos que se clasifican directo a la fase de grupos y no existe la ronda previa. Ese es el único cambio que tenemos y que ya voy a comentar con respecto a cómo se distribuyen los cupos. Pero primero veamos las fechas. Aquí pueden ver en el mes de agosto de 2025, el 19 va a arrancar esta segunda edición, 19, 20 y 21 será esa primera fecha de la fase de grupos. Después tendremos que esperar hasta septiembre, del 2 al 4 será la jornada 2, del 16 al 18 la jornada 3, del 30 de septiembre al 2 de octubre será la fecha 4 y la fase de grupos finaliza entre el 14 y el 16 de octubre para ya tener definidas a las 4 representantes, digamos, para el Final Four, que sí tendrá que esperar nuevamente unos cuantos meses, y cuando digo unos cuantos meses, pues concretamente son 7 prácticamente, hasta el 20 y el 23 de mayo que se va a disputar el Final Four, 20 y 23 de mayo evidentemente de 2026. Así que a noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, como les decía, 7 meses que van a transcurrir entre que finaliza la fase de grupos y se disputa el Final Four, que para mí esto es el tema que hay que corregir. No sé si atrasando el inicio de la fase de grupos, que todo se disputa solamente en un semestre, digamos en el primer semestre del año, me parecería más lógico.
No sé si esto lo hacen para distribuir un poco más, si no hay tantas fechas disponibles, no hay una explicación, pero la verdad es que pasen 7 meses, es que 7 meses es más de media temporada, es decir, es suficiente tiempo para que un equipo pase de estar aquí en cuanto a rendimiento y viceversa. Otro que se haya metido por la ventana puede perfectamente subir muchísimo su nivel. Contrataciones, los equipos pueden ser completamente distintos, pero bueno, es lo que hay y ya lo tuvimos en la primera edición y ahora, como les decía, lo tenemos también en esta segunda edición. El tema de los cupos, que es lo que les estaba avisando antes. Los equipos participantes pues son los mismos, digamos, distribuido igual que el año pasado, pero ahora tenemos el tema de que Jamaica perdió su cupo. Fue el equipo que salió más goleado, el que salió más damnificado, digamos, en la edición anterior. No sé si eso tendrá que ver con la decisión o si será más un tema administrativo. No hay ninguna explicación de parte de CONCACAF, simplemente se le quitó el cupo a Jamaica y ahora El Salvador pues tendrá acceso directo a la fase de grupos, no tiene que pasar por una ronda previa. De Canadá tenemos a un representante, el Vancouver Rice, que es Vancouver Whitecaps, que representó también a Canadá el torneo anterior y que les comento fueron las ganadoras de la Ligue 1 allá en Canadá 2024, al año anterior. En ese momento todavía se llamaban Vancouver Whitecaps. A partir de este año cambiaron su nombre a Vancouver Rice y este será el equipo representante de Canadá. De parte de Costa Rica es el mismo representante también, Liga Deportiva Alajuelense, el equipo tico que ganó tanto la apertura como el clausura de 2024 y que por ende se clasificaron para esta edición 25-26. En El Salvador está por determinarse quiénes serán las que se clasifiquen. Aquí hay un tema y es que todo esto estoy asumiendo, es decir, lo de Vancouver y lo de Alajuelense sé que estarán en el torneo porque CONCACAF lo puso en el comunicado, pero no dice el criterio por el que se clasificaron. Yo estoy asumiendo los criterios con respecto a lo que fueron los criterios del año anterior. Entonces es muy importante pues ese detalle de que no estoy al 100% seguro, pero tiene sentido en cada uno de ellos y encaja. En el caso de El Salvador, pues se disputa un repechaje o un partido por el acceso a la CONCACAF Champions entre las ganadoras de la apertura y las ganadoras del clausura. Alianza Women ganó el apertura y están también con vida en el clausura y por ende podrían automáticamente entrar. Aquí de hecho pueden observar cómo marcha el tema con semifinales ya allá en el fútbol salvadoreño. La Alianza Women, como pueden ver, está en semifinales frente al Águila, pero tanto FAS como Municipal Limeño como el propio Águila todavía están con vida y en caso de que alguno de estos tres equipos sea campeón de este torneo de clausura, tendría que jugar un repechaje frente a la Alianza Women por quedarse con el cupo de El Salvador. Así que así está el tema con el fútbol salvadoreño y quién será su única representante en esta Copa de Campeones. Después seguimos con Estados Unidos, que mantiene sus 3 cupos y que aquí pues creo que también se mantiene el sentido de quiénes son las que se clasificaron. Aquí les voy a mostrar las campeonas, se quedaron con uno de los cupos que es el Orlando Pride, ahí lo pueden observar. Después tendríamos que ir a la tabla de la Shield, digamos, de la fase regular, porque el año anterior eran las campeonas, las que quedaron en el primer lugar del Shield y las que quedaron en el segundo lugar. El tema es que, como pueden observar, Orlando Pride también se quedó con el primer lugar. Entonces simplemente hay que ir a las otras 2 que continúan, digamos, en el Shield. El segundo lugar que fue para el Washington Spirit y el tercer lugar para New Jersey, New York, Gotham, que pues también estuvo presente en la edición anterior. En este caso estará nuevamente en el torneo. Las otras que representaron al fútbol estadounidense, que fueron Portland Thorns, bien que terminó en la 6ª posición, y San Diego Wave, que ni siquiera entró a los playoffs ahí en la posición 10, no estarán y estarán siendo reemplazadas por Orlando Pride y por Washington Spirit. Así que esas son las 3 representantes del fútbol estadounidense. Continuamos ahora con México, que también mantiene a sus 3 representantes. En este caso pues es bastante sencillo: las campeonas de la Apertura 2024, las campeonas del Clausura 2025 y el equipo que haya finalizado con mayor puntaje en la tabla general de las 2 temporadas. En este caso, Monterrey fue el equipo que ganó el Apertura 2024, las Rayadas que se clasificaron, Pachuca, que recientemente se coronó como las campeonas del torneo de Clausura 2025, y el equipo que finalizó en el mejor puesto en la general lo pueden observar por acá
como es el América. Con esos 41 puntos superó tanto a Pachuca como a Pumas y como a Rayadas, y es pues el conjunto americanista el que se queda con el tercer cupo para participar en esta competición. Como pueden ver, en el caso de México tampoco hubo tanta variación en las representantes. No estará Tigres, pero sí estará Pachuca, Monterrey y América, que repiten con respecto al año anterior, y Panamá finalmente es el último país que tiene representación, que tiene por pendiente, digamos, definir, que el año pasado fue quien ganó el Apertura 2025, así que supongo que este año será exactamente igual. Y aquí pueden observar cómo marcha el torneo allá en el fútbol panameño. Ya están en los playoffs, en donde pues el Mario Méndez y Santa Fe, que fue el representante del año anterior, están sembradas directamente en semifinales, mientras que todavía están con vida Veraguas United frente a Chorrillo y Humesit frente al Deportivo Chiriquí. Son estos 6 equipos que aún podrían meterse como el representante del fútbol de Panamá. Así que así está el tema. Lo que les decía, el único cambio es que ya Jamaica no tendrá participación y que por ende no habrá ronda previa, sino que estos 10 equipos directamente ingresan a la fase de grupos. Les decía, el martes 3 de junio será el sorteo, que será muy sencillo, 5 bombos, igual que el de la Copa del Caribe. Se van sacando del bombo 1, el primer equipo al grupo A, el segundo al grupo B, y así sucesivamente con cada uno de los bombos para formar ya esos 2 grupos de 5 equipos cada uno de ellos. Y ahora lo que les quería contar, que es la novedad, el tema de los torneos a los cuales se van a poder clasificar las campeonas de estas Conca Champions en los próximos años. Bueno, de la edición inaugural de la que se está disputando en este momento, que les dije que el Final Four será a finales de este mismo mes de mayo, bueno, en unos cuantos días, del 21 al 24, van a clasificar a la primera edición de la Copa de Campeones. Una Copa de Campeones que es lo que pueden observar por acá. Es básicamente lo mismo que la Copa Intercontinental que se disputa en masculino, para que lo puedan entender más sencillo. Como pueden ver, hay una ronda 1 que esa la disputan el de Asia, el representante de Asia, frente al de Oceanía. Será un solo partido en la casa del equipo asiático. El que gane va a visitar al representante africano en la casa de África, insisto. Y el que gane se mete a un Final Four. Aquí sí hay una diferencia. Como pueden ver, el de UEFA no está clasificado directo a la final, como si es en hombres. Aquí no, aquí se va a formar un Final Four. El de UEFA frente al que provenga de Asia, África u Oceanía, mientras que el de CONCACAF se va a enfrentar al de la CONMEBOL, que es el ganador de la Libertadores femenina. Y ese Final Four más el partido final y por el tercer lugar serán en una sede centralizada entre el 28 de enero y el 1 de febrero del próximo año 2026. Entonces, por decirles algo, si Tigres termina ganando en su casa esta Conca Champions, pues se clasifica para acá y estará en este Final Four y en esta primera edición. Jugará el de la UEFA, como les decía, contra el que provenga de sus otros 3, el de CONCACAF contra el de la Libertadores. El equipo que gane, los 2 que ganen las semifinales, se meten a la final, y los 2 que pierdan juegan el partido por el tercer lugar. Así que esto es lo que se va a disputar anualmente cuando no haya Mundial de Clubes. Esta es la diferencia con el fútbol masculino, porque como es en los primeros meses también es que se va a disputar el Mundial cada 4 años, que ya lo vamos a comentar, pero bueno, en 2026 y 2027 sí habrá esta competición, en 2028 no, porque ahí va a entrar el Mundial de Clubes. Eso lo pueden observar por acá. Este es el formato del Mundial de Clubes. Tendrá pues un total de 22 participantes, si no me equivoco. A ver, sí, 22 equipos, no, porque aquí provienen 3. Así que serían 13 más 6, 19. Son 19 los equipos que se clasifican desde las diferentes confederaciones para este Mundial de Clubes, que tendrá una fase de play-in, después una fase de grupos y una fase de eliminación directa. ¿Cómo es la repartición de cupos? Bueno, al play-in cada confederación tendrá un cupo, es decir, CONCACAF tendrá 1, CONMEBOL 1, UEFA 1, Oceanía 1, África 1 y Asia 1. Ahí están los 6 equipos, como pueden ver, que se van a dividir en 3 llaves, y de ahí saldrán 3 equipos que se clasifican para la fase de grupos. Eso completaría en los 16 equipos, y ahí en la fase de grupos la distribución es un poco distinta. Cada confederación, excluyendo a Oceanía y a UEFA, tienen 2 cupos directos para la fase de grupos. Es decir,
Asia tiene 2 cupos, África tiene 2 cupos, CONCACAF tiene 2 cupos y CONMEBOL también tiene 2 cupos. Oceanía no tiene ninguno, es decir, Oceanía solamente tiene un cupo para el play-in y ahí se le acabó en ese sentido. Y UEFA tiene 5 representantes para la fase de grupos, 1 para el play-in y 5 para la fase de grupos. Yo supongo que en el caso de CONCACAF, que no se anunció el criterio de clasificación de cómo se van a definir a las 3 representantes de CONCACAF, una que va a entrar al play-in y 2 que entran directo a la fase de grupos, supongo que es con los 3 años previos al Mundial. Es decir, en este caso el Mundial será en 2028. De hecho, les quería comentar aquí muy rápido las fechas de cuándo se va a disputar. A ver, lo tenía por acá. La Final Four será entre el 28 de enero y el 1 de febrero. Todo esto de 2028, por lo que quiero ver las fechas específicas. Pero bueno, les voy contando mientras lo busco. Los 3 años anteriores, 2025, 2026 y 2027, supongo que esos 3 campeones, por decirles algo, ahora gana Tigres, Tigres será 1. El año siguiente va a ganar América y América será el segundo. Y el año siguiente lo gana el Washington Spirit. Entonces, esos 3 serían los representantes de CONCACAF. Ya después, cuando se juega la CONCA Champions de 2028, 29 y 30, clasificarían entonces para el siguiente, porque ya estará el Mundial de Clubes, que será en 2032. Se disputa cada 4 años, al igual que el masculino en ese sentido. No sé por qué, tenía por acá apuntado, aquí está ahora sí. Entre enero y febrero del 2028 es que se va a disputar esta Copa del Mundo, que es lo que les decía, como coinciden fechas con la Copa de Campeones de la FIFA, entonces esa Copa de Campeones de la FIFA tendrá 3 ediciones y al 4.º año es el Mundial. Después 3 ediciones y al 4.º año es el Mundial, y así es como se va a ir formando el calendario en este sentido del fútbol femenino mundial. Así que pues como les decía, esta es la única novedad, digamos, que tenemos con respecto al inicio de esta segunda edición de la CONCA Champions, pero que no es exactamente una novedad de esta edición, sino que más bien va a clasificar también a las de la edición anterior, y que eso estará pendiente en los próximos días. Esto lo comentaré con más detalle cuando finalice el Final Four, cuando tengamos a la primera representante de la CONCACAF. Sé que fue un poco enredado, pero es que este era un video más enfocado a la CONCA Champions que a estas otras competiciones de la FIFA, que estaré, insisto, cubriendo en las próximas semanas. Así que si tienen dudas, que me imagino que las tendrán, las pueden dejar aquí abajo en los comentarios si algo no quedó claro. Si quieren aportar cualquier otra cosa, pues bienvenidos son para aportarlo aquí en los comentarios. Y por supuesto que aquí le estaremos dando el seguimiento a esta competición. Una vez que estén todos los equipos clasificados, haré mi propio sorteo para que vean cómo es la dinámica, y aquí estaré por supuesto también para comentar el resultado de ese sorteo el próximo martes 3 de junio. Así que si le pueden dar like al video, si les gustó, por supuesto, compartirlo para que la gente se informe de esta nueva edición del torneo, y suscribirse si aún no lo han hecho, se los agradecería muchísimo, y nos vemos en un próximo video hablando de esta CONCA Champions femenina.